Bien, vamos con otro problema de caída libre. Te dice, desde el borde de un pozo caen gotas sin fricción, a razón de una gota por segundo. Un objeto que asciende del fondo del pozo con una rapidez constante de 87.5 metros por segundo es alcanzado por la primera gota cuando está a una profundidad de 405 metros medidos del borde. A partir de ese instante, ¿cuánto subirá el objeto en metros hasta ser alcanzado por la segunda gota? Bien, entonces te habla de un pozo. Entonces hay que dibujar el pocito. Vamos a ver. Bien, supongamos que esto de acá es el borde del pozo. Y nos dice que de la parte superior del borde caen gotas sin fricción. ¿Sí? Entonces caen gotas sin fricción a razón de una gota por segundo. Entonces vamos a suponer que esta es la primera gotita. ¿Sí? Luego de un segundo va a caer la segunda gota. Y así sucesivamente. Y te dice que un objeto que asciende del fondo de pozo con una rapidez constante de 87.5 metros por segundo. O sea, en el fondo del pozo hay un objeto que asciende a rapidez constante de 87,5 metros por segundo. Luego te dice que es alcanzado por la primera gota cuando está a una profundidad de 405 metros medido desde el borde. O sea, a medida que este cuerpo de acá va subiendo a razón constante de 87.5 metros por segundo, la gota va a ir bajando y se van a encontrar aproximadamente a un... se van a encontrar más o menos por acá, ¿no? Y esto va a ocurrir cuando esté a una profundidad de 405 metros. 405 metros medidos, ¿no? De la parte superior del pozo. Te dice, a partir de ese instante, ¿cuánto subirá el objeto en metros hasta ser alcanzado por la segunda gota? Bien, entonces hay que hacer acá un pequeño desliz, otro gráfico paralelo a esto. Entonces vamos a suponer que la gota que salió inicialmente del borde es la primera gota. Esta es la primera gota. Entonces cuando esta primera gota esté por acá, ¿sí? Va a salir la segunda gota. Va a salir la segunda gota. Bien, ahora, cuando esta primera gota ya se haya encontrado con el cuerpo, esta segunda gota debió haber estado más abajo, porque se supone que ya avanzó una cierta cantidad. ¿Sí? Ahora, el cuerpo que cuando se encuentra con la primera gota se encuentra acá, se debe encontrar también con la segunda gota que está bajando, o sea, se debe encontrar por acá. Acá se encuentra la segunda gota con el cuerpo que está subiendo. Y nos piden a partir del instante en que se encuentra el cuerpo con la primera gota, ¿sí? A partir de ese instante, cuánto subirá el objeto hasta ser alcanzado por la segunda gota. ¿Sí? O sea, nos pide esta altura de acá. ¿Cuánto subirá el objeto hasta ser alcanzado por la segunda gota? Hay que ponerle una variable hb, cualquier variable. Eso es lo que nos pide. ¿Cuánto subirá el objeto hasta ser alcanzado por la segunda gota? Bien, se supone que en el momento de que choca la gota 1 con el cuerpo, esta gota 2 está por esta altura. Entonces, desde esa altura al encuentro con el cuerpo va a pasar un tiempo t igual, y el cuerpo va a pasar un tiempo t hasta que se choque con la gota 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Se supone que el momento en que choca el cuerpo con la gota 1 es el mismo instante en que la gota 2 se encuentra por acá. Es el mismo instante. ¿Sí? Porque se supone que la gota 2 fue lanzada un segundo después. Entonces debe estar en la parte superior. Bien, ahora vamos a ver cómo resolvemos el ejercicio. Bien, nosotros queremos hallar h sub b, ¿no? La altura o el espacio que avanza el cuerpo para poder encontrarse con la gota 2. Entonces acá nos damos cuenta que igual el mismo cuerpo va a seguir aumentándose, va a seguir subiendo con una velocidad de 87,5 metros por segundo. Porque esta velocidad es constante, te dice el ejercicio.
¿sí? O sea, no hay problema. Ahora, de la gota 2, en este instante no tenemos ningún dato. No tenemos ni la velocidad inicial, no tenemos ni cuánta altura se tiene que desplazar, no tenemos ni el tiempo, no tenemos nada. Lo único que podemos relacionar con la gota 2 es que es el mismo instante en que la gota 1 choca con el cuerpo. Entonces esto nos debe dar un indicio que tenemos que primero hallar el instante entre que la gota 1 choca con el cuerpo, choca con el objeto. Entonces primero hay que hallar cuánto tiempo pasa desde que la gota 1 sale del borde hasta que choca con el cuerpo que está subiendo, ¿verdad? Entonces primero vamos a hallar el tiempo en el cual demora la gota 1 en chocar con el cuerpo, ¿no? Entonces vamos a hallar. Pero para ello, para poder hacer los cálculos matemáticos, primero tenemos que tener a la mano, tener en la cabeza todas las fórmulas o las cuatro fórmulas que existen de caída libre, ¿no? Entonces vamos a poner por acá a la derecha, las cuatro fórmulas que existen de caída libre. Bien, acá tenemos las cuatro fórmulas de caída libre, ¿sí? Entonces vamos a poder tenerlas a la mano para poder ver cuál de ellas vamos a aplicar. Depende de los requerimientos que tenemos y lo que queremos hallar, ¿no? Entonces vamos a ver, para la gota 1, ¿qué tenemos? Tenemos que la velocidad inicial es 0, porque se supone que sale del borde del pozo. Entonces ponemos que la velocidad inicial es 0. También tenemos que para que llegue del borde del pozo al encuentro con el objeto, ha pasado una altura de 405 metros. Tenemos la altura que es 405 metros. También tenemos que, bueno, en toda caída libre siempre existe una gravedad que es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? En este problema no nos especifica si tenemos que tomar 10 metros por segundo o 9,81, que es un caso más real, pero vamos a tomar en este caso que sea 10, ¿sí? Luego, lo que queremos nosotros hallar es el tiempo que pasó. Eso es lo que queremos hallar. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que se ocurrió el encuentro con el objeto, ¿no? Entonces tenemos tiempo 1, tenemos tiempo, tenemos velocidad inicial, tenemos altura, tenemos gravedad. Nos damos cuenta que la fórmula que tenemos que aplicar es la fórmula 1, ya que tenemos altura, velocidad inicial, tiempo y gravedad. Entonces reemplazamos, ¿no? La altura, que va a ser, en la fórmula 1 vamos a reemplazar, en la fórmula 1, altura va a ser 405 metros, va a ser igual a velocidad inicial, que es 0, por el tiempo, que no sabemos, que es lo que queremos hallar, más un medio de la gravedad, que vale 10, por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Acá nos damos cuenta que esto de acá se va y nos queda que 405 es igual a acá, mitad, mitad, nos queda 5, 5t cuadrado. Ya que tenemos que este 5 va a pasar a dividir y nos queda que el tiempo elevado al cuadrado debe ser igual a 405 entre 5, que eso de ahí es 81. Entonces de acá ya nos damos cuenta que justo ese tiempo 1 que nosotros queremos hallar inicialmente va a ser la raíz cuadrada de 81, que sería 9 segundos. ¿Sí? O sea, el tiempo 1 es 9 segundos. Bien, ahora que ya sabemos que el encuentro ocurre luego de 9 segundos, o sea, desde que la gota 1 cayó del borde hasta que se encontró con el objeto, pasaron 9 segundos. Ahora, como nosotros dijimos inicialmente que ese instante de tiempo de que la gota 1 choca con el objeto es el mismo instante de tiempo que está la gota 2 por el aire, entonces hay que hallar cuánto espacio o en qué momento pasó esto, en qué momento ocurre esto. ¿Sí? Nosotros sabemos algo, nosotros sabemos que la gota 2 cayó un segundo después de lo que cae la gota 1, ¿verdad? Entonces, si de acá, desde que del borde de la gota 1 pasa 9 segundos hasta llegar al encuentro, y la gota 2 cayó un segundo después, significa que esta gota 2, para que llegue a este instante, pasó un segundo menos, porque se supone que estuvo un segundo menos en el aire que la gota 1. Entonces, si la gota 1 estuvo 9 segundos, entonces la gota 2, hasta que llegue a este instante, va a estar 8 segundos. ¿Cierto? Entonces, teniendo ya el tiempo de vuelo de la gota 2, ya podemos hallar a cuánta velocidad está la gota 2 por acá y cuánta altura pasó, cuánto espacio recorrió.
¿verdad? Para poder tener un análisis mucho mejor en esta parte de acá, ¿no? Vamos a ver. Entonces vamos a analizar para la gota 2. Entonces, ¿qué tenemos para la gota 2? Vemos en el gráfico que la gota 2, de igual manera que la gota 1, cae del borde, entonces su velocidad inicial también es 0. Entonces la velocidad inicial de la gota 1, de la gota 2, perdón, también es 0. ¿Sí? La altura es lo que queremos hallar. Hay que ver cuánto espacio pasó acá para poder relacionarlo con los 405 metros y poder tener el espacio que avanza la gota para que se encuentre con el cuerpo, ¿no? Todo ese espacio de acá. Entonces hay que ponerle acá un espacio prima, h prima. Eso es lo que queremos hallar, ¿sí? El h prima. Bien. La gravedad, que de igual manera vale 10 metros por segundo al cuadrado. Y tenemos el tiempo, ¿no? Ya sabemos que el tiempo vale 8 segundos. 8 segundos que estuvo en el aire la gota 2. Antes del encuentro con la gota 1 con el cuerpo, ¿no? Entonces acá podemos darnos cuenta que qué fórmula podemos aplicar. Tenemos velocidad inicial, tenemos altura, tenemos gravedad y tenemos tiempo. Y nos damos cuenta que es la misma fórmula que aplicamos anteriormente, es la fórmula 1. ¿No? Vamos a reemplazar. Tenemos que la altura, que es lo que queremos hallar, va a ser igual a velocidad inicial, que es 0, por el tiempo, que es 8, más, porque está cayendo, está acelerando, es 1 medio, por la gravedad, que vale 10, y por el tiempo al cuadrado, que es 8 al cuadrado, ¿verdad? Entonces acá tenemos que 0 por 8 se nos va, vale 0, 1 medio por 10, simplificando sería 5, nos quedaría 5 por 8 al cuadrado, que es 64, ¿no? Y de acá tenemos que esa pequeña altura es igual a 5 por 64, ¿no? Que es 320 metros. Ya que tenemos que la altura nos salió 320 metros, vamos a gráfico y vamos a verlo un poquito. Entonces sabemos que esta gota 2 avanzó 320 metros. Pero a nosotros nos interesa más esta altura de acá, porque es lo que queremos analizar para poder ubicar el encuentro de la gota 2 con el cuerpo. Y esta altura nos damos cuenta que es los 405 metros menos la altura que acabamos de hallar, ¿verdad? Entonces de acá podemos darnos cuenta que entonces la altura es igual a los 405 metros menos los 320 metros. Y esa altura va a ser igual a 85 metros. Esa altura la vamos a usar posteriormente. Luego que ya tenemos la altura, también podemos usar la velocidad del cuerpo 2, la velocidad inicial, pero eso tenemos que hallarla nuevamente. Tenemos que hallarla del análisis de la gota 2. Entonces vamos a analizar nuevamente la gota 2 para poder hallar la velocidad final, ¿no? La velocidad final de la gota 2, que va a ser a su vez la velocidad inicial del tramo que está acá. Bien, entonces para la misma gota 2, vamos a hallar la velocidad final, ¿sí? La velocidad final, la que está acá. Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar? Queremos velocidad final, tenemos velocidad inicial, tenemos gravedad, tenemos tiempo, tenemos altura. En realidad podemos usar cualquiera. La fórmula más cómoda sería la fórmula 2, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Entonces, esa fórmula vamos a reemplazarla, ¿sí? Tenemos velocidad final, que es lo que queremos hallar, es igual a velocidad inicial, que es 0, más, porque está acelerando, está aumentando, su gravedad, que es 10, por el tiempo que pasó, que fue 8 segundos. Entonces acá tenemos que la velocidad final es 80 metros por segundo, ¿verdad? Bien, ya que tenemos la velocidad final, que vale 80 metros por segundo, que es la velocidad que tenemos acá, ya podemos analizar el tramo del encuentro de la gota 2 con el cuerpo, con el objeto, ¿verdad? Hay que sacarle un toque para que se pueda ver mejor, ¿sí? Lo vamos a dibujar por acá. Entonces acá tenemos que la altura total que tiene que avanzar tanto la gota 2 con el cuerpo es esta h que está acá. Y esta h ya lo hallamos, ¿no? Que era 405 menos h', que por acá tenemos que fue 85 metros. Entonces vamos a tener que este de acá es 85 metros.
¿sí? La altura total, la altura que tiene que avanzar la gota 2 con el cuerpo. Bien, sabemos que pasa el mismo tiempo para la gota y el mismo tiempo para el cuerpo, ¿sí? Porque al final se va a ocurrir el encuentro. También sabemos que lo que nos pide hallar es justamente lo que avanza el cuerpo, el HB. Esto hay que ponerle un HA, que es lo que avanza la gota, ¿sí? Entonces, eso es lo que avanza la gota y esto es lo que avanza el cuerpo. También sabemos que el cuerpo siempre avanza con una velocidad constante de 87,5 metros por segundo. Eso va a ser constante. De la gota 2, ¿qué sabemos? Sabemos que su velocidad inicial es la velocidad final del tramo anterior. Y la velocidad final del tramo anterior fue 80 metros por segundo. Entonces la velocidad inicial de la gota 2 es 80 metros por segundo. De igual manera, la gota 2 va a estar en caída libre, por la cual su gravedad va a ser 10 metros por segundo, ¿no? Es un dato que ya está implícito ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver que de acá nosotros tenemos lo siguiente. El gráfico podemos darnos cuenta que la altura de la gota 2 con la altura del cuerpo van a sumar 85, porque se supone que es la altura total que tienen que avanzar ambos. Entonces tenemos que HA más HB debe ser igual a 85. La altura que avanza la gota con la altura que avanza el cuerpo. Bien, ahora HA lo podemos hallar por medio de caída libre, ¿no? Porque se supone que tenemos la velocidad inicial, tenemos involucrado el tiempo, tenemos involucrado la altura y tenemos involucrado la gravedad. Bien, entonces ¿qué fórmula usamos? Igual, velocidad inicial, altura, tiempo y gravedad. Y si nos damos cuenta es la misma fórmula que tenemos acá, ¿no? La fórmula 1, ¿sí? Y ya 3 veces usamos la misma fórmula. Entonces tenemos que la altura es igual a velocidad inicial por tiempo más o menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces la altura es lo que queremos hallar. Entonces eso vamos a poner directamente, ¿no? Sería la velocidad inicial, que es 80, por el tiempo, que es t, más un medio de la gravedad, que vale 10, por el tiempo al cuadrado, que es t al cuadrado, ¿no? Bien, más la altura de b. La altura de b. ¿Cuánto es la altura de b? El problema nos dice que el cuerpo siempre avanzó con velocidad constante. Y si es velocidad constante, la única fórmula que vamos a usar es distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿sí? El tiempo es t y la velocidad es 87,5. Entonces la altura sería el producto de ambos, nada más. O sea, la altura de b sería 87,5 por t, ¿sí? La altura de b sería 87,5 por t, ¿no? Porque al final hace un movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Y eso debe ser igual a 85. De acá vamos a simplificar un poco. Tenemos 80t más mitad mitad, nos queda 5t cuadrado más 87,5, t igual a 85. De acá tenemos que 5t cuadrado más 87,5t y más 80t, que en total nos daría más 167,5t. El 85 lo podemos pasar a la izquierda para que nos quede la estructura de una función cuadrática. 85 igual a 0. Acá podemos darnos cuenta que le podemos sacar quinta a todo. Quinta, quinta y quinta. Nos quedaría t cuadrado más 33,5t menos 17 es igual a 0. Acá para poder eliminar el decimal lo podemos multiplicar por 2 a todo. Nos quedaría 2t cuadrado más 67t menos 34 igual a 0. Eso es multiplicando por 2 a cada término de la ecuación, ¿verdad? Entonces acá ya podemos hacer una aspa simple. Tenemos acá que 2t cuadrado se puede descomponer en 2t y t. El 34 se puede descomponer en un 1 por 34, ¿sí? Para que nos pueda dar 67 tendríamos que 2 por 34 sería 68 y le debemos quitar este 1 que está acá, ¿no? Que es 1 por t. Entonces acá nos damos cuenta que debería ser acá más para que nos dé más 68 y menos para que nos dé menos 1.
y así nos da 67. Entonces acá nos damos cuenta que tenemos dos opciones. 2t menos 1 igual a 0, la cual sale que t vale 1 medio, ¿no? Menos 1, 1, entre 2, 1 medio, que es lo mismo que 0,5 segundos. O la otra opción que tendría que es más t más 34 es igual a 0. Y acá te sale que t es igual a menos 34. Pero como te puedes dar cuenta, esta opción es imposible ya que no existe un tiempo negativo, ¿no? Entonces tendríamos en cuenta que el tiempo vale 0,5 segundos. Y ya que tienes que el tiempo vale 0,5 segundos, ya puedes hallar lo que te pide, ¿no? A ti te pedía la distancia que avanzó el cuerpo, o sea, el hb. Y el hb era justamente el producto solamente del tiempo con la velocidad, o sea, 87,5 por t, ¿no? Entonces tenemos que el hb era 87,5, que es la velocidad, por el tiempo, que es lo que acabamos de hallar. O sea, es 87,5 por el tiempo, que es 0,5. Y de acá tenemos que la altura que nos pide el ejercicio es 43,75 metros. ¿Sí? Esa sería la respuesta.